Hoy estaremos dando un sermón biográfico. Amén. El sermón que hoy estaremos predicando es de naturaleza biográfica. Estaremos estudiando la vida de una persona. Segundo de Reyes 18:1, por favor. Vamos a leer acerca de lo que dice la palabra del Señor. Lo tenemos ahí en pantalla para las visitas que están con nosotros puedan leer también juntamente. Dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Hoy estaremos hablando acerca de Ezequías, sobre la vida de Ezequías. Así que considere este personaje y medite en Ezequías. Acuérdese siempre de Ezequías. Quizá usted nunca ha estudiado, ha escuchado acerca de la vida de Ezequías. Hoy estaremos hablando de este personaje que la Biblia revela. Dios le plació que su nombre quedara inspirado y revelado en las páginas de este bendito libro. Y haremos bien en estudiar la vida de Ezequías para aprender de sus virtudes y también para aprender de sus errores. Así que por favor vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos reconociendo tu soberanía, venimos reconociendo tu poder y tu autoridad, venimos adorando y exaltando tu bendito nombre, porque solamente tú eres digno de máxima y espléndida alabanza. Ahora tu pueblo, tus hijos se reúnen, Señor, en una sola adoración, en espíritu y en verdad. Señor amado, ha llegado el tiempo de oír tu voz. Te pedimos, por favor, humildemente, revélanos tu voluntad, revélanos tu corazón, revélanos, Señor, tu palabra, que tu palabra ilumine nuestra mente, nuestro espíritu. Estaremos abriendo tu palabra con la intención de que la gloria de tu palabra, la gloria, la unción, el poder, la sabiduría de tu palabra fluya detrás de cada palabra, de cada frase, de cada pensamiento, detrás de cada oración. Podamos, Señor, entender tu plan y tu propósito. Hoy estaremos hablando acerca de la vida de Ezequías, un hombre que te sirvió, un hombre que te amó, un hombre que te honró, Señor, y que caminó contigo. Espíritu Santo, revélanos, enséñanos tu voluntad a través de la vida de este personaje, este rey ilustre, porque fue un rey, Señor, que tú levantaste y te conoció e hizo muchas reformas para la gloria de tu nombre. Enséñanos las virtudes y enséñanos también los errores para que nosotros podamos aprender de él por medio, Señor, del testimonio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Límpianos con esta palabra, edifícanos con esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Hermanos, también están dos muchachas que llegaron ayer de Veracruz, que son familiares del hermano Luis. ¿Cómo les decimos? Ahí están, ahí adelantito, está la hermana Magali por ahí, sentadita. Dios la bendiga. Tome su lugar, por favor. Gloria al Señor. El privilegio de conocer a Dios. Estaremos hablando de un hombre que conoció a Dios, llamado Ezequías. Estaremos hablando mucho acerca de Ezequías. Es un personaje que está aquí. Dios quiso que su nombre quedara inmortalizado en las Sagradas Escrituras. Mire que estudiar la vida de los demás a veces es muy necesario. A mí en lo personal me gusta estudiar la vida de los demás, y en muchas ocasiones yo estudio su vida de usted. He estudiado la vida de algunos de ustedes. Amén. Me gusta estudiar la vida de ustedes porque puedo mirar sus virtudes
pero también puedo observar sus errores, sus imprudencias. Y muchas veces yo le digo a mi esposa: mira, el hermano este es así, habla muy bonito, habla mucho. Y en algunas ocasiones yo le digo a mi esposa: de tal persona, de tal hermano, de tal hermana, de un 100%, solamente le vamos a creer un 50%. Y miren que uno aprende cuando estudiamos la vida de los demás. Uno aprende muchas cosas. Y hoy, hermanos, estaremos estudiando la vida de Ezequías. Estaremos viendo sus virtudes y también sus errores. Ezequías fue un gran personaje en la historia de la nación de Israel. Hay 3 libros en la Biblia que registran sus hazañas, sus hechos, sus logros. Ahora, ¿quién fue Ezequías? ¿Quién fue Ezequías? La Biblia registra que Ezequías fue uno de los reyes de Judá. Ezequías reinó en la parte sur del territorio de Israel y fue un rey muy ilustre, un rey que alcanzó mucha honorabilidad, un rey que hizo muchas cosas grandes para Dios y que también fue probado por dificultades muy fuertes, y la Biblia da testimonio de ellas. Así que como punto número 1, vamos a mirar la biografía de Ezequías. Cuando hablamos de la biografía de Ezequías, estoy diciendo que vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con su persona. Para empezar, el nombre de Ezequías significa Yahvé ha fortalecido, o Yahvé es mi fortaleza. Eso significa el nombre de Ezequías. Y fue el 13º rey de Judá. Ezequías era descendiente directo de David. Amén. Hijo directo, descendiente del linaje real del rey David. Y su nombre está registrado dentro de la descendencia real del Señor Jesucristo. Mateo 1:9, por favor. Ahí encontramos el mismo Ezequías que encontramos aquí en Segunda de Reyes, lo encontramos en Mateo 1:9. Es el mismo personaje. 1:9, por favor. Y dice así. Ahí 1:9, pero solamente en el 9. Rapidito, por favor, para no pasarnos. Versículo 9. Dale con el número 1:9. Usías engendró a Jotán, y Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Y fíjese, fue tan ilustre que está contemplado dentro de la descendencia de Jesús. Es decir, que Jesús fue descendiente del linaje real de David, por eso se le llamó hijo de David, pero también descendiente de Ezequías. Es decir, en la vida de Ezequías estaba incluida la genética y la descendencia de Jesús. Ahora, regresémonos a Segunda de Reyes, por favor. Vamos a mirar a los cuántos años empezó a reinar Ezequías. Segundo de Reyes 18, por favor. Versículo 2. A mí me impresiona, hermanos, cómo Ezequías, desde su juventud, empezó a dar muestras de abundante sabiduría, de madurez. Miren, cuando comenzó a reinar, ¿de cuántos años era Ezequías? De 25 años. Qué privilegio, ¿verdad? A los 25 años, siendo un joven todavía, fue sentado en la silla del trono y fue puesto a cargo como cabeza de toda una nación, de todo un reino.
Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años de manera continua, de manera interrumpida. 29 años estuvo gobernando el reino de Judá, y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Imagínense, hermano, un jovencito al frente de todo un reino. 25 años, ya tenía la capacidad, tenía la sabiduría, tenía la habilidad y tenía la inteligencia para reinar toda una nación. Siempre en la historia de la humanidad hay personajes, hay personas que sobresalen en su madurez desde muy temprano. Aquí miramos a un joven muy centrado, muy maduro, muy enfocado, bien definido en cuanto a su propósito, en cuanto a su vida, en cuanto a su destino. Hoy en día hay personas que a sus 25 años todavía andan loqueando, todavía no tienen bien definido lo que serán de la vida, lo que quieren, lo que van a estudiar. Y algunos llegan a sus 30 años y todavía no tienen ni la madurez ni la sabiduría, por lo menos para guiar a su familia, para guiar a sus hijos, para guiar a su casa, para guiar su matrimonio. Pero mire, encontramos a un jovencito de 25 años sentado en el trono del reino de Judá, con un reto por delante de tomar decisiones que afectarían o beneficiarían a esa multitud de familias que estaban bajo su cargo. 25 años, casi la misma edad cuando yo empecé a pastorear. Yo empecé a pastorear a los 25 años también, hermanos. Al igual que Ezequías empezó a reinar a los 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. Así que súmele 25 más 29 y encontramos el total de los años que vivió Ezequías. ¿Cuántos años vivió Ezequías? 54 años. Y eso por pura misericordia de Dios, porque Dios le había dicho, le había cortado los años de su vida en una prueba que pasó él, que los que han estudiado la Biblia saben de qué estoy hablando. Pero Dios tuvo misericordia de él y le extendió, le prolongó la vida 15 años más. De eso estaremos hablando quizá el próximo domingo, porque quizá no alcance yo a terminar completo este mensaje. 54 años vivió. Aproximadamente Ezequías reinó en el año 716 al 687 antes de Cristo. Amén. En ese tiempo, en ese periodo fue su reinado. 700 antes de que Jesucristo naciera, dentro de la historia de la humanidad, Ezequías estaba reinando en Jerusalén. Pero hay algo impresionante en la vida de Ezequías. Versículo 3. Miren lo que hizo Ezequías. A sus 25 años, siendo todavía muy joven. Yo no sé si de los que estamos aquí hay alguien que tenga 25 años. Sinceramente, ¿quién tiene 25 años de los que estamos aquí? Todos somos más viejos, ¿verdad? Y miren, ese es un gran ejemplo para nosotros y para los jóvenes, porque Ezequías a sus 25 años, ¿qué clase de persona era? ¿Qué clase de hombre era? ¿Cuál era su personalidad? ¿Qué clase de vida tenía? A sus 25 años dice que él hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. No anduvo loqueando en el mundo, sino que
a vivir en rectitud delante de Dios. Un hombre que desde muy joven tomó decisiones muy sabias. El hacer lo recto delante de los ojos de Dios es una de las decisiones más sabias que una persona, sea varón o sea mujer, puede tomar en esta tierra. Hacer lo recto delante de Dios. A sus 25 años, él determinó vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy el ser humano llega a sus 30, a sus 35, a sus 40, muchos varoncitos a sus 40, muchas mujercitas a sus 40 y algunos hasta sus 50, y todavía no han aprendido a hacer lo recto delante de Dios, llevando una vida torcida, una vida desordenada, una vida vacía, una vida pecaminosa, una vida mundana, una vida traviesa. Pero este hombre a sus 25 años propuso en su corazón hacer lo recto delante de Dios, y a eso Dios le agradó y Dios lo bendijo, hermanos, de una manera sorprendente, de una manera maravillosa. Ojalá en esta hora de la tarde, hermanos, el ejemplo de Ezequías te motive a ti. Tú que andas todavía loqueando en el mundo, tú que andas todavía desorientado en la vida, tú que andas todavía desubicado en la tierra, tú que andas perdido, extraviado, fuera de los caminos de Dios, fuera de los propósitos de Dios, fuera de los planes de Dios. Ojalá este mensaje te inspire y te motive a decir: yo voy a hacer, voy a imitar, me voy a proponer hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Del tiempo de vida que has desperdiciado haciendo lo malo, en esta hora te lleve a reflexionar que no puedes seguir desperdiciando tu vida, y que lo más sabio que tú puedes hacer es tomar la determinación de empezar a vivir dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo recto. ¿A poco no es sorprendente, hermanos, alabar a Dios por el testimonio de este joven? A sus 25 años, con una sola determinación: voy a hacer lo recto delante de Dios. A sus 25 años, cuán importante es aprender a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Hacer lo recto delante de los ojos de Dios equivale a vivir en la voluntad de Dios. Ezequías desde su juventud aprendió a vivir en la voluntad de Dios, hermanos. Qué maravilloso es eso. Y dice la Biblia que fue un gran rey y siguió el camino de su padre David. Fíjense, trató de imitar a David, y gracias a su estilo de vida, a su conducta de vida, a su testimonio, a Ezequías se le compara como David. Y la Biblia dice, hermanos, más adelante en los versículos que vamos a seguir leyendo, dice que no hubo entre los reyes de Judá, no hubo ni antes ni después otro rey tan honorable, tan ilustre como Ezequías. Así Dios quiso que quedara grabado en las páginas de la Biblia, honrando el testimonio, la memoria de Ezequías, que no hubo otro rey de los reyes de Judá que se igualara a la vida de Ezequías, que desde sus 25 años aprendió a hacer lo recto delante de Dios. Yo te pregunto en esta hora: ¿hasta cuándo tú aprenderás a hacer lo recto delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto tiempo más te tardarás en aprender a hacer lo recto delante de los ojos de Dios? A veces tenemos años en el Evangelio y muchos hemos nacido en familia cristiana y nos han enseñado el Evangelio desde nuestra niñez y hemos conocido el Evangelio desde nuestra infancia, y aún así todavía no hemos aprendido a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Tú que andas haciendo travesuras,
Tú que andas cometiendo maldades, inmoralidades, perversidades, aún sabiendo de la existencia de Dios, aún con pleno conocimiento de que hay un Dios allá en el cielo mirando tu estilo de vida. ¿Cuánto tiempo más te tardarás en aprender a hacer lo recto delante de los ojos de Dios? Tú que tienes una Biblia en la mano, tú que te congregas cada fin de semana en una iglesia, tú que estás metido en una congregación, pero todavía andas con actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos, acciones pecaminosas. ¿Hasta cuándo aprenderás a hacer lo recto delante de los ojos de Dios? ¿A poco no nos da vergüenza que este jovencito a sus 25 años nos pone un ejemplo? Y muchas veces nosotros, viejotes de 40 años, viejotas de 50 años, todavía no han aprendido a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto tiempo más esperaremos? Ezequías, la decisión que tomó fue una decisión muy sabia. Propuso en su corazón hacer todo aquello que fuera agradable a los ojos de Dios, y al hacerlo se evitó pervertir su alma, evitó meterse en problemas, evitó ahorrarse muchas disciplinas, muchos castigos de parte de Dios. Miren, hermanos, algo más que hizo Ezequías, punto número 2. Hizo grandes reformas espirituales. Versículo 4. Miren lo que hizo Ezequías. A sus 25 años, un jovencito que se propuso hacer todo lo que le agradara a Dios. Y lo primero que hizo cuando se sentó en la silla del reino, ¿qué fue lo primero que hizo Ezequías? Mire cómo estaba la nación. Mire cómo estaba el reino. Mire cómo estaban viviendo las familias. Había una apostasía tremenda, una crisis espiritual en el reino que él estaba recibiendo. Y como él se propuso en su corazón hacer lo recto delante de los ojos de Dios, lo primero que hizo, dice que quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos. Escuche bien, abra bien sus ojos y abra bien sus oídos. Dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Increíble, hermanos. ¿Cuántos años habían desde cuando ellos, sus padres, venían de Egipto saliendo en el desierto y Moisés hizo una serpiente de bronce? Habían pasado muchos años para llegar al tiempo de Ezequías, y en el tiempo de Ezequías la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, ahora en el tiempo de Ezequías esa serpiente de bronce la tenían en un palo, en una asta, y ahí la gente iba a rendirle culto, ahí la gente le iba a dar ofrendas, le iba a prender incienso, le iba a prender fuego, le llevaban ofrendas, le iban a hacer mantas. Hermanos, una idolatría terrible. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Dice que tomó la determinación y dijo: vamos a quitar toda esta porquería, vamos a quitar toda esta inmundicia, vamos a quitar la idolatría. Prohibió la idolatría, hizo pedazos las imágenes que adoraba el pueblo, hizo pedazos los símbolos que adoraba la gente, hizo pedazos, hermanos, aquel ídolo de bronce que adoraba la gente. Miren, hermanos, cuando hacemos lo recto ante los ojos de Dios, tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando vivimos en la
la voluntad de Dios, practicamos todo aquello que le agrada a Dios y desechamos todo aquello que Dios aborrece. Solamente cuando hacemos lo recto delante de Dios. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y lo primero que hizo fue quemar, desbaratar los santuarios, los templos, aquellos lugares de idolatría donde el pueblo iba a practicar toda clase de idolatría. Ahora la pregunta es, ¿por qué Ezequías tomó la decisión de barrer con toda la idolatría? Y quitar toda la idolatría, las imágenes, los ídolos y los símbolos que la gente usaba para adorar. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque Ezequías entendió que toda clase de idolatría, donde esto incluye imágenes, símbolos, figuras, toda clase de ídolos, hermanos, es una blasfemia, es un insulto, es una abominación, es una inmundicia ante los ojos de Dios. A Dios no le agrada la idolatría. A Dios no le agrada que la gente se postre ante una imagen. A Dios no le agrada que la gente se postre ante un símbolo. A Dios no le agrada que la gente se arrodille ante un objeto de bronce, de yeso, de madera, de plata o de oro. A Dios no le agrada eso. Y este hombre, entendido en la voluntad de Dios, se dio cuenta que el pueblo estaba cometiendo algo abominable, y como él se propuso en su corazón hacer lo recto delante de Dios, lo primero que hizo como rey, sentado en el trono, fue quitar toda esa inmundicia. ¿Cómo hace falta hombres en las sillas presidenciales de los países con el espíritu de Ezequías? Hombres con valor, que no toleren la inmundicia. ¿Cómo hace falta hombres en nuestros altares, en las iglesias de hoy en día, con el valor y la autoridad de Ezequías, que no toleren la idolatría dentro de la iglesia cristiana? Quizá alguno estará preguntándose, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque hay mucha idolatría dentro de los cristianos, idolatrando muchas cosas del mundo, idolatrando a los personajes del fútbol, idolatrando a los artistas de la farándula cristiana, idolatrando a los predicadores de la televisión. Amén. ¿Cómo hace falta, hermanos, que nos levantemos y propongamos en nuestro corazón hacer lo recto delante de los ojos de Dios? Y estoy hablando de los errores que muchos cristianos han caído. Y si hablo de la religión popular universal que nuestros padres nos enseñan de manera tradicional, ni se diga, porque están hundidos hasta lo más bajo de la idolatría, hasta lo más profundo de la idolatría. Y cómo hace falta hombres como Ezequías. Amén. Él hizo una grande reforma, quemó las imágenes y todos los objetos de adoración idolátrica. Tuvo el valor de hacerlo porque se propuso hacer lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Sabe hasta cuándo tú tendrás el valor de renunciar a todos los malos hábitos pecaminosos de tu vida? ¿Sabes hasta cuándo tú tendrás la capacidad de renunciar al pecado, de renunciar a la maldad, de renunciar a la mentira, de renunciar a la amargura, al odio, al rencor, a la inmoralidad, a la lujuria, a la lascivia, a toda clase de maldad ante los ojos de Dios? Tú tendrás la capacidad de cortar con todo eso cuando tú dispongas en tu corazón a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Pero mientras tú no
corazón, hacer lo recto delante de los ojos de Dios, seguirás abrazando la maldad, seguirás abrazando el pecado, seguirás abrazando lo malo, seguirás actuando de manera pecaminosa, seguirás actuando en maldad, en pecado y en desobediencia, hasta que tú digas en tu corazón: yo voy a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Hasta ese momento vas a tener la capacidad para cortar de raíz todo aquello que no le agrada a Dios, así como lo hizo Ezequías. ¿Qué otra reforma hizo Ezequías? Versículo 5. ¿Qué otra determinación tomó Ezequías? A sus 25 años depositó su esperanza en Dios, depositó su corazón en Dios, depositó su vida en Dios. Dice: en Yahvé Dios de Israel puso su esperanza. Y mire lo que viene: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿A poco no es digno imitar el ejemplo de Ezequías, hermanos? ¿No te gustaría depositar tu esperanza en Dios? ¿No te gustaría depositar toda tu vida en Dios? ¿No te gustaría cederle el destino y el futuro de tu vida al Dios de Israel? Solamente cuando tú te propones hacer lo recto ante los ojos de Dios, entonces experimentarás una verdadera transformación en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Empezarás a notar grandes cambios en tu persona. Fue a partir de la determinación de Ezequías de hacer lo recto ante los ojos de Dios que él cambió la dimensión espiritual de su corazón, y por depositar su esperanza en el Dios de Israel, Dios lo levantó en alto y dijo: no habrá de entre los reyes de Judá, no habrá, no se levantará, no se levantó antes ni se levantará después otro hombre como Ezequías que haya puesto su confianza en el Dios de Israel. Qué personaje, hermanos, tan ejemplar. Qué personaje tan excelente. Y nótese que en el tiempo cuando Ezequías, a sus 25 años, el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis espiritual tan fuerte, hermanos. Miren, que el gran templo de Salomón lo tenían cerrado. No había adoración en Israel. No estaban adorando al Dios verdadero, estaban adorando a la serpiente de bronce, estaban adorando a Astoret, estaban adorando a dioses paganos. El pueblo estaba hundido en una idolatría espantosa. Pero se levantó un hombre, se levantó un jovencito de 25 años que dijo: yo voy a hacer lo recto delante de Dios. Voy a hacer lo que a Dios le agrada. Voy a vivir en la voluntad de Dios. Qué bueno sería, hermano, que si tu familia está totalmente perdida en la maldad, qué bueno sería que tú te levantaras y dijeras: yo me voy a levantar, voy a hacer la diferencia en esta familia. Yo voy a buscar a Dios, aunque mi papá, mi mamá no quiera, aunque mi esposo no quiera, aunque mi esposa no quiera, aunque mis hijos no quieran. Yo voy a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. En el tiempo de Ezequías, todo mundo le había dado la espalda a Dios, pero se levantó un chamaquito de 25 años con ganas de
hacer lo recto delante de Dios. Y no solamente quitó la idolatría, sino que mira el versículo, vamos a ir ahora a 2 de Crónicas 29:3. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Mire, hablando de Ezequías, mire todas las reformas que hizo en el primer año de su reinado, teniendo 25 años. Dice, el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué cosa hizo Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo? Imagínense la condición espiritual. ¿Cómo estaba el pueblo, la casa de Dios, el gran templo de Salomón? El pueblo no estaba adorando a Dios. Las familias no estaban adorando a Dios. No estaban haciendo la función de iglesia, porque el templo estaba cerrado. No había días de culto. No había tiempo para Dios. La nación, el reino de Judá, le había dado la espalda a Dios. Se habían olvidado de Dios. Habían abandonado el templo. Estaba cerrado. No había sacerdotes. No había levitas. No había administración. No había holocaustos. No había ofrenda. Hermanos, había una crisis espiritual. Pero miramos a un chamaquito de 25 años que la segunda cosa que hizo fue, dice que inmediatamente mandó que abrieran las puertas de la casa de Dios. Puertas que quizá por muchos años habían estado cerradas. Imagínense cómo estaría ese templo lleno de basura, lleno de monte, lleno de polvo, de telarañas, reflejando la condición espiritual del pueblo, reflejando el templo estaba cerrado. Pero Ezequías mandó que inmediatamente abrieran las puertas. ¿Y qué cosa? Y que las repararan. Versículo que sigue. E hizo venir a los sacerdotes y levitas. Yo me pregunto, si los sacerdotes y los levitas eran los responsables de estar en el templo, pero si el templo estaba cerrado, ¿dónde estaban los sacerdotes y los levitas? ¿Dónde estaban? Los sacerdotes y los levitas ya no estaban haciendo su ministerio, ya no estaban haciendo su función espiritual, porque se supone que en la antigüedad los sacerdotes y los levitas tenían la misma función de hoy nosotros los pastores, de predicar, de enseñar, de organizar cultos, de promover actividades, el ayuno, la oración, la humillación, la búsqueda, el sometimiento a Dios, enseñar al pueblo, revelarle al pueblo la palabra, la voluntad de Dios. Pero los sacerdotes y los levitas ya no estaban en el templo. Así que estamos hablando de una crisis aguda espiritual. Probablemente los sacerdotes y los levitas andaban trabajando la tierra, andaban de jornaleros, andaban de empleados, y el templo lo tenían abandonado. Es como que si, un ejemplo, se nos metiera el diablo a todos los que estamos aquí, a todos, incluyéndome yo, y que de repente nos vamos al mundo, nos regresamos al mundo. Yo me voy a trabajar en lo material, dejo de predicar, dejo de enseñar. Los músicos agarran sus instrumentos y en lugar de que le toquen a Dios, le van a hacer la competencia a aquel grupo. Le van a hacer la competencia
pertenencia al conjunto Primavera del estado de Chihuahua. Y se olvidan de Dios. Los cristianos tiran la Biblia y en lugar de la Biblia agarran la caguama, agarran el cigarro, agarran los vicios. Así le había pasado al pueblo. Todo mundo perdido, todo mundo extraviado, todo mundo, hermanos, mundanalizado, pervertido, en pecado, le habían dado la espalda a Dios. Pero se levantó un chamaco de 25 años y dijo: no puede ser posible que la casa de Dios esté abandonada. No puede ser posible que los ministros, los sacerdotes y los levitas no estén cumpliendo con su ministerio. Y mandó a llamar a todos esos viejitos barbudos, los levitas, los sacerdotes viejos, hermanos, eran los responsables del santuario, y los mandó a llamar y los reunió en la plaza, dice, los convocó, versículo 5. Imagínense, hermano, todo lo que un hombre puede hacer cuando dispone en su corazón hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Todo lo que una persona puede lograr. Hay muchas cosas que tú lograrías para Dios, hermanos varones. Hay muchas cosas grandes que tú podrías hacer para Dios si tan solo te propusieras en tu corazón hacerlo recto ante los ojos de Dios. Mujeres, hermanas, hay muchas cosas grandes que ustedes harían para Dios y lograrían para Dios si tan solo se propusieran en su corazón hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y les dijo, mire lo que les dijo a los sacerdotes: oídme, levitas. ¿Qué fue lo que les mandó? Santificaos ahora. Es decir, apártense para Dios, conságrense de nuevo, ya no anden allá afuera viviendo fuera de la voluntad de Dios. Santificar la casa de Yahvé. Vayan limpiando esa casa. Limpien la casa, limpien el templo, santifiquen el templo, preparen el templo, adornen el templo, limpien el templo. Eso era lo que les estaba mandando. Santificar la casa de Yahvé, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué cosa? Imagínense, ¿qué es lo que habita el santuario, hermanos? Seguramente, cuando la palabra habla de inmundicia, probablemente se está refiriendo que aún dentro del santuario de Salomón, el que había hecho Salomón, el que había dedicado el templo que construyó Salomón y que lo había dedicado para la casa de Dios, en el tiempo de Ezequías lo tenían lleno de ídolos, de imágenes y de toda clase, hermanos, de instrumentos paganos, idolátricos. En el versículo que sigue, versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahvé nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Yahvé y le volvieron las espaldas. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios. Imagínense, hermano, cómo estaba la nación de Israel. No había culto para Dios, no había adoración para Yahvé, no había sacrificio, no había ofrendas, no había vida espiritual, no había alabanzas para Dios. Pero un chamaquito de 25 años, mire, hizo toda una revolución espiritual. Un jovencito de 25 años, mire todas las reformas que hizo, todos los cambios que hizo la diferencia en un pueblo lleno de maldad. Él se levantó como una antorcha encendida en medio de la oscuridad e hizo que se regresara una vez más a la adoración
del único Dios verdadero. Vamos a ir al versículo 25, mi hermano. 29, 25. Miren todo lo que hizo Ezequías. Puso también levitas en la casa de Yahvé con címbalos, salterios y arpas. ¿Qué fue lo que hizo? Inmediatamente organizó un grupo musical dentro del templo. Encargó a personas que tocaran, los levitas, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Yahvé por medio de sus profetas. Versículo que sigue. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Miren todas las reformas que hizo, hermanos. Si tú supieras todas las cosas que tú pudieras hacer para Dios, si tan solo en tu corazón tú te propusieras hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Muchos de los que andan desanimados y desalentados, si tan solo tuvieran el deseo de hacer lo recto delante de Dios, muchos de los que andan desalentados y desanimados estarían predicando en los altares ya, estarían tocándose en los altares, andarían discipulando allá afuera. A muchos de los que andan desalentados y desanimados, si tan solo hicieran lo recto ante los ojos de Dios, muchos Dios ya hubiera levantado como evangelistas, hombres evangelistas y mujeres evangelistas, llevando el evangelio a los perdidos. Pero como no quieren hacer lo recto ante los ojos de Dios, andan perdidos, desanimados, desalentados, deprimidos y frustrados y decepcionados. Así muchos cristianos hundidos en pensamientos negativos. Si tan solo te propusieras en tu corazón hacer lo recto delante de Dios, tu vida cambiaría totalmente. No solamente cambiaría tu vida, cambiarías el entorno que está alrededor de ti. Mira la manera tan poderosa en la que influenció Ezequías en su nación. Mire todo lo que hizo, hermanos. Y todo empezó en la actitud de hacer lo recto ante los ojos de Dios. En el versículo 26 dice que mandó que los levitas tocaran los instrumentos. Versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, también dice también el cántico de Yahvé con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. El versículo que sigue, 28. Y miren lo que logró hacer este chamaquito de 25 años. ¿Qué fue lo que provocó? Nótese que nadie adoraba a Dios. El templo estaba cerrado. Pero cuando Ezequías se paró adelante y dijo: las cosas van a cambiar de ahora en adelante. Qué glorioso sería que tú como varón, tú como esposo, como cabeza de tu casa, tomaras esta decisión. Vamos a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Mira lo que ibas a provocar en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Mira lo que provocó Ezequías. En el momento que él dijo: vamos a hacer lo recto ante los ojos de Dios, quitó la idolatría, prohibió el paganismo, prohibió la mundanalidad, prohibió el pecado y la maldad,
La única manera en la que tu familia se avive, la única manera en la que tu esposa se avive, es que tú como varón te propongas hacer lo recto ante los ojos de Dios. La única manera en la que tus hijos se aviven es que tú como padre propongas en tu corazón hacer lo recto ante los ojos de Dios. Es la única manera. ¿Quieres que tu familia cambie? ¿Quieres que tu familia se torne de la idolatría, del paganismo, a la verdadera adoración de Dios? ¿Quieres que tu familia busque a Dios? Pues entonces tú proponte en tu corazón hacer lo recto ante los ojos de Dios. Fue hasta que Ezequías dijo: yo voy a hacer lo recto ante los ojos de Dios, que causó una revolución espiritual, sacando a toda la nación de la idolatría. Y miren, dice que toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Versículo que sigue. Y cuando acabaron de ofrecer, dice, se inclinó el rey. Imagínense, hermano, el rey Ezequías poniendo el ejemplo como cabeza, como líder, como rey. Dice que se inclinó a tierra, y todos los que con él estaban, ¿y qué hicieron? No sé si estás captando desde dónde empezó todo esto. ¿Cuál fue el origen de todo esto? La propuesta de hacer lo recto a los ojos de Dios. Vamos al versículo 35 y 36. Ahí mismo, versículo 35. Nos vamos adelantando, hermanos, porque es muy larga ese capítulo, muy largo, extenso ese capítulo. Y dice: así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para cada holocausto. Y quedó, ¿qué cosa? ¿Qué quedó? Quedó restablecido el servicio de la casa de Yahvé. ¿Cuántas familias que un día fueron cristianas y hoy andan perdidas en el mundo? ¿Qué necesitan esas familias para que se restablezca de la gracia de Dios? ¿Qué se necesita? Que uno de las familias se levante y diga: vamos a hacer lo recto, vamos a buscar de nuevo a Dios, vamos a entregarnos de nuevo a Dios, vamos a humillarnos de nuevo a Dios. Solamente se necesita que uno en la familia tome la decisión. ¿Cómo se enciende un incendio? ¿Cómo se provoca un incendio? ¿Qué se necesita para que se haga un incendio? ¿Qué se necesita? Un solo cerillo para que se prenda toda la casa, para que se prenda todo el campo, para que se prenda todo el bosque. Un solo cerillo. ¿Qué se necesita para que la bendición de Dios llegue a una casa, a una familia? ¿Qué se necesita? Que uno de esa familia diga: yo voy a hacer lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué se necesitó para que toda una nación que estaba hundida en la maldad, en la idolatría, en el paganismo, buscara de nuevo y se humillara de nuevo a Dios? ¿Qué se necesitó? Que un jovencito de 25 años dijera: yo voy a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Por algo tú estás aquí, hermanos. Yo no sé cómo está tu familia, yo no sé si tu familia está buscando a Dios, yo no sé si en tu casa están sirviendo a Dios, pero si no están buscando a Dios, puede ser que en tu casa haya vicio, idolatría, paganismo, hechicería y toda clase de maldad. Pero si tú estás aquí, tú puedes ser un instrumento para que la salvación y la bendición de Dios llegue a tu familia. Solamente se necesita que tú, al igual que Ezequías, digas en esta tarde: yo me voy a levantar y voy a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Versículo que sigue, 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo
de que hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente, hermanos. Ahí no estuvieron pensando, ¿lo haremos? No. Vamos a hacerlo recto. Y se pusieron en marcha, pusieron manos a la obra. ¿Qué más hizo Ezequías? Mire, aquí esto fue una gran reforma, hermanos. No había culto. Y él ordenó que el culto se restableciera, que los levitas volvieran a estar en el servicio, que los sacerdotes hicieran los cultos. Además, vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 30 ahora. Y ya casi vamos a terminar. Me voy a quedar a la mitad solamente. 2 de Crónicas 31. Miren lo que pasó después. En el tiempo de Ezequías, aparte de que el templo estaba cerrado, ¿qué otra cosa faltaba? ¿Qué otra cosa no se estaba celebrando? Las fiestas solemnes de Yahvé. El pueblo tenía fiesta, hacían sus fiestas, pero adorando a los ídolos, como hoy la gente cada año hace sus fiestas. Y por ahí andan los matachines haciendo alboroto y cuanta cosa, pero no están adorando al Dios verdadero. Cada fin de año hacen su fiesta, pero no para darle culto al Dios verdadero, sino para darle culto a sus imágenes. Y después que terminan toda su liturgia, se van a las casas a tomar caguamas, al bailongo. Y supuestamente es una fiesta espiritual, pero no es para Dios. El pueblo de Israel tenía sus fiestas, pero no estaban celebrando fiesta para Dios. Y mire, otro cambio que hizo Ezequías fue esto. Dice, y envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Yahvé, para celebrar Pascua a Yahvé. Años y años que no celebraban la fiesta de la Pascua. Como muchas iglesias, como muchos cristianos que tienen años y años y años y años y no comen la fiesta de la Pascua de los cristianos. ¿Se saben cuál es la fiesta de la Pascua de los cristianos? ¿Cuál es? La Santa Cena. Así estaba el pueblo de Israel. No comían el sacramento, no practicaban el mandato, no se estaban santificando, hasta que se levantó uno que dijo, basta ya, vamos a hacer lo que Dios le agrada. Versículo 2, y vamos a ir más leyendo ya. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el segundo mes. Versículo 3. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Versículo 4. Y esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Yahvé, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la había. Imagínense hasta dónde había caído el pueblo, hermanos. Hasta dónde se habían apartado de Dios. La Pascua era una fiesta que la tenían que celebrar cada año. Pero la Biblia dice que tenían tiempo que no la celebraban, dando a entender que no les interesaba agradar a Dios, como aquel cristiano que pasa año tras año y no come la Santa Cena. Le está dando a entender que no le interesa a Dios. Amén. Pero se necesitó de un hombre
levantarse y volver a hacer lo que Dios le agradaba. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Yahvé, el Dios de Abraham. Fíjese, volveos a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Hermanos, realmente se necesita conocer verdaderamente a un Dios grande para hacer cosas grandes para Dios. Solamente cuando aprendemos a hacer lo recto delante de los ojos de Dios, podemos hacer o podemos emprender cosas grandes para Dios. Yo termino con 2 de Crónicas, en el capítulo que sigue, 31. 31, 20 y 21. Capítulo 31, versículo 20 y 21. Miren lo que hizo Ezequías. Con esta terminamos esta primera parte. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo Ezequías? Y ejecutó lo bueno. ¿Qué más? Recto y verdadero delante de Yahvé su Dios. ¿Y qué logró con esto? Versículo 21. Mire todo lo que logró. Y todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. Mire, hermano, el cristiano que no está sirviéndole a Dios me da a dudar seriamente de su conocimiento del Dios verdadero. El cristiano que no sirve, que no le sirve a Dios, pone en tela de juicio su verdadero conocimiento de Dios. Ezequías desde su juventud conoció a Dios y se propuso hacer lo recto ante los ojos de Dios, y dice que emprendió el servicio en la casa de Dios de acuerdo a la ley y a los mandamientos. ¿Y qué más hizo? Buscó a Dios y lo hizo de todo su corazón, y fue prosperar. ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tu familia prospere? ¿Quieres que tu matrimonio prospere? Hazlo recto ante los ojos de Dios. Hazlo recto. Amén. Busca a Dios así como lo hizo Ezequías, y hazlo de corazón.